¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, pues bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Eh, Nada más les aviso como de adelanto, lo más probable es que ya solamente nos quede la clase de esta semana, la próxima semana, y yo creo que será todo porque estaba revisando el calendario y del 26 al 30, me parece, de este mes tenemos que estar entregando ya las últimas evaluaciones. Incluso, denme un ratito, creo que por aquí tengo, denme un ratito, ¿eh? A ver, calendario. Un ratito. Muy bien. Un segundito, un segundito. Un momento, estoy buscando el calendario para... Muy bien, les voy a compartir pantalla para que vean lo mismo que yo. Muy bien, ¿alcanzan a ver mi pantalla? Sí, Sí, ok. Bueno, hasta la parte inferior, viene aplicación, evaluaciones y o registro, calificaciones, tercer parcial. Dice ahí del 26 al 30 de noviembre. Esto quiere decir, un segundito que abro aquí el calendario, que esa semana es del 8 al 12, después del 15 al 19, y estamos hablando que no, todavía tendremos la del 22 al 26. Y ya la que sigue, a partir de ese viernes, que de hecho, si recuerdan, el trabajo final se los pedí el día 26, ya el trabajo final, el único día de entrega, por cierto. Entonces, para que pongan, anoten eso, ¿eh? Igual estén atentos al grupo de WhatsApp, a lo que voy subiendo en Classroom, para que después no vaya a haber malos entendidos o que no se enteraron. Entonces, sí, miren, vamos a hacer esto. Esta semana es clase y la siguiente la del 15. Yo creo que son las dos últimas clases que vamos a tener para que esa semana del 22, etcétera, la tengan completamente para terminar su trabajo final, poner en orden su cuaderno, de pronto algo por ahí, actividades que yo lo más probable es que sí les siga enviando, pues bueno, ya tendrán que ir haciendo lo que tengan pendiente y demás. Entonces estamos hablando que ya solamente sería esta clase de esta semana y la siguiente, ¿sale? Y ya con eso vamos a concluir nuestras clases y esa última semana del lunes 22 al viernes 26 la tendrían para terminar todo lo que tengan pendiente, para que ese 26, viernes 26, entreguen si falta su trabajo final, ¿sale? Y ya nada más durante el fin de semana entregan su cuaderno y pues recibo las actividades que por ahí queden de esa semana, ¿sale? ¿Alguna duda? no, ¿No? Entonces, ¿queda claro? Entonces ya nada más serían dos clases esta semana y la siguiente, ¿vale? Bueno, vamos entonces directamente a nuestra presentación.
El tema de esta semana es acerca de ciencia y tecnología. Un segundito, déjame subir por acá. Mostrar. Visualizar. Muy bien. Entonces, pues básicamente ya estamos cerrando ya lo que es casi el temario. Ya nada más lo de es la próxima semana. La semana vamos a ver lo que es ciencia y tecnología y básicamente pues vamos a terminar de comprender estos conceptos, ya los veíamos, la ciencia, qué es la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, pues no me voy a detener nuevamente a ver esos conceptos, los cuales pues ya veíamos, ya habíamos visto. Y bueno, vamos a arrancar directamente en las cuestiones de ciencia y tecnología como tal, conjuntándolas, acerca de qué es la revolución digital. Vamos a ir directamente a ese tema, que es bastante interesante, pero vamos a ver primeramente qué es la revolución digital y después nos vamos a ir desde, pues ahora sí que desde la historia, ¿no? Vamos a irnos hacia atrás, un viaje en el tiempo, hasta llegar a nuestros días. Entonces, la definición de la revolución digital, también llamada la tercera revolución industrial, es el cambio de la tecnología analógica, mecánica y electrónica a la tecnología digital, que comenzó entre finales de la década de los 50 a finales de la década de los 70, ¿vale? Entonces, desde los 50 comienza esta tecnología y ya empieza a tomar pues mayor forma a partir de los 70. Entonces, Para, para comprender esto primeramente, pues como les digo, vamos a ir un viaje a la historia, vamos a irnos a tiempos, a bastante tiempo atrás, hasta lo que es nuestra actualidad. Y bueno, el desarrollo inicial de la ciencia y la tecnología, hay indicios remotos de que la ciencia y la tecnología se dieron en distintos pueblos antiguos. Como ejemplos tenemos lo que es Babilonia, Egipto, Grecia, Alejandría, China, India y Roma, o en épocas como el medievo o el renacimiento europeo. Entonces, si tenemos que la ciencia, pues básicamente, si ustedes recuerdan, es la obtención del conocimiento, ¿no? En base a un método científico que obviamente en ese entonces no estaba del todo estructurado, pero pues sí entendemos que el método científico nace a partir de la vista y de las necesidades que uno tiene, ¿no? Entonces, pues la ciencia es el conocimiento que vamos obteniendo a raíz de lo que vamos realizando. Y la tecnología, pues es el uso de herramientas y ciertas técnicas, pues para poder conseguir algo, ¿no? Que va a satisfacer nuestras necesidades principalmente, ¿no? Entonces, pues si nos vamos a la parte muy antigua, pues obviamente que uno de los descubrimientos principales que tenemos como ejemplos, pues tenemos la rueda, ¿no? La rueda facilitó mucho, en gran medida, pues mucho uso de aparatos, maquinarias, incluso con el arrastre de animales para llevar cargas pesadas, etcétera, ¿no? Entonces, la rueda pues, fue uno de los principales inventos, ¿no? Que tuvo la humanidad. El uso de molinos de diferentes maneras, aquí con el uso de la corriente del agua y todo esto, pues bueno, también fueron ejemplos, ¿no? De cómo se fue realizando, pues vaya, avances. Pero pues ahorita vamos a ver obviamente, unos más todavía de atrás, ¿no? Aquí pues tenemos un ejemplo por ejemplo, en la antigua Grecia se utilizaba un dispensador. Aquí como pueden ver en esa imagen del lado derecho, pues tenemos un dispensador de agua. Obviamente el mecanismo, si más o menos lo podemos analizar así con esta vista, pues básicamente se tiene ahí un recipiente donde está el agua, el líquido, y bueno, pues mediante un mecanismo, en la parte de abajo, pues una llave donde cae, ¿no? A esta, pues, bandeja o recipiente donde se recibe esta agua, ¿no? Y del lado izquierdo, pues obviamente vemos una máquina dispensadora moderna, ¿no? Con un té, no solamente con agua, ¿no? Sino con bebidas azucaradas de diferentes marcas, ¿no? Entonces, pues para que entendamos que hay cosas que nacieron a partir ya de un invento previo, ¿no? Y hasta lo que tenemos actualmente, ¿no? Y bueno, esos inventos y descubrimientos de la antigua Grecia, por ejemplo, que han llegado a nuestros días, por ejemplo, el molino de agua, el odómetro, un reloj con alarma, cartografía, bueno, las Olimpiadas que fueron obviamente iniciadas en la antigua Grecia, las bases de la geometría, las primeras prácticas de la medicina y la filosofía moderna, ¿no? Recordemos que habían los antiguos pensadores, ¿no? Y filósofos de la antigua Grecia, ¿no?
y que hasta la actualidad pues se mantienen vigentes, ¿no? En muchos tipos de pensamientos, ¿no? Que tenemos actualmente. Aquí, pues podemos ver de manera muy general algunos de los principales pensadores e inventores de toda nuestra historia, como Da Vinci, Copérnico, Galileo, Bacon, Newton, que ellos forman parte de una gran generación que se desenvolvió durante poco más de 2 siglos. Varios de ellos se rebelaron a la escolástica medieval y varios de ellos trataron de armonizar la fe con la ciencia. Recordemos que antes, pues la iglesia era muy cuadrada en muchos sentidos, ¿no? El pensamiento de la iglesia radicaba en que la verdad absoluta era la que venía con las palabras de la Biblia, con todas las enseñanzas que daba la iglesia como tal. Entonces, salirse de esos parámetros con pensamientos diferentes o distintos que no se conocían o que no se tenían conocimiento, pues obviamente que atentaban contra las creencias en ese entonces, ¿no? En la parte de todo, de que llegaran a contraponerse con la parte que decía la Biblia o las creencias de ese entonces, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica se mostró en esa etapa pues, como fundamentalmente conservadora, ¿sí? Se mantenía muy escéptica de muchos temas. Todos estos personajes combinaron sus conocimientos humanísticos y filosóficos con los de las ciencias llamadas después exactas, como las matemáticas, la física, la química. Entonces, pues de aquí empezaron a desarrollarse mucho conocimiento que hasta la actualidad pues tenemos, ¿no? Y que incluso pues, se ha ido mejorando esos conocimientos obtenidos. Por ejemplo, Isaac Newton cambió todo con su ley de la gravitación universal y su ley de la dinámica. Mostró cómo la naturaleza podía ser medida y entendida en ese sentido, pero pues aquí había algo. Su herejía pública fue descubrir el universo como el sensorio de Dios, lo cual sugería que Dios era el espacio y el tiempo mismo. Se dan cuenta, es algo que no, que se menciona un poquito con palabras muy profundas, pero que de pronto pues la iglesia hablaba más allá de que, bueno, pues cómo era eso, ¿no? O sea, recordemos que siglos atrás se pensaba que la Tierra, por ejemplo, pues era el centro del universo mismo, ¿no? Que todo giraba alrededor de la Tierra. Entonces tenía esas creencias. Si nos vamos un poco más atrás, recuerden que existía la teoría incluso de que la Tierra era plana. Entonces, pues hablar de cosas más allá de lo que se tenía entendido en ese entonces, pues salían como de lo permitido, ¿no? Por la iglesia. Entonces, cada uno de estos personajes pues tenía que ser muy cuidadoso, ¿no? De no, entendamos que ellos también de alguna manera, no por ser hombres o personas de ciencia, quiere decir que eran herejes o eran ateos, ¿no? La mayoría de ellos eran creyentes y obviamente que también eran cuidadosos con lo que ellos proponían, ¿no? En sus teorías o en lo que descubrían. Entonces es la parte interesante de todo esto. Por ejemplo, ¿qué pasó con Galileo Galilei? Muy escuchado por ustedes seguramente en algún momento. El científico que viene a la mente al pensar en un enfrentamiento con la iglesia de Charles Darwin. Y suya es la teoría de que las especies evolucionan gradualmente con el tiempo adaptándose a su ambiente, ¿no? Que es lo que mencionaba Charles Darwin, ¿no? Entonces, eh, el decir a alguien que el ser humano provenía como un antepasado directo del mono, pues obviamente era algo, será sacrílego, ¿no? Será algo indebido decir en las palabras de la iglesia. Evidentemente que las pruebas como tal, hasta el día de hoy no existen al 100%. Obviamente se tiene como o esta teoría, recuérdense que una teoría es algo que se supone, que se tiene como una suposición, ¿sale? En cambio, una ley es algo que ya está comprobado. Entonces, cabe resaltar que estas son teorías de Charles Darwin. La teoría que dice que nosotros provenimos del mono como un antepasado directo. Obviamente, pues las pruebas contundentes no existen actualmente. Obviamente que yo quiero imaginarme que por la similitud en anatomía, en los movimientos y ese tipo de cosas, pues yo creo que es por la que él se basa principalmente, ¿no? Porque pues ya actualmente, si lo hablamos de una manera ya más exacta, pues podríamos hablar de que el ser humano tiene más acercamiento genéticamente hablando con las especies del mar, sobre todo con los delfines, o sea, tiene más similitud que los monos mismos. Con los monos hablamos de la parte anatómica, pero por ejemplo con los delfines
hablando de manera genética, tenemos más similitud con ellos. Entonces, está la otra vertiente que dice que incluso el ser humano proviene de alguna especie marina y que a la postre se convirtió a lo mejor primero en algo híbrido que a lo mejor compartía tanto en mar como en tierra y después posteriormente pues, se quedó en tierra, ¿no? O sea, también se tiene esa teoría. Pero les digo, no es nada concluyente en ninguno de los dos puntos, ¿no? Otro ejemplo es el del meteorólogo Alfred Wegener, que él en 1912 pues nota que Sudamérica encaja perfectamente con África, con el continente africano, como un rompecabezas si lo armáramos. Sugirió que todos los continentes estuvieron unidos alguna vez y las fuerzas geológicas los separaron y derivaron a sus posiciones modernas. Ya posteriormente se analizó y se hicieron estudios y sí, resulta que antes era una sola masa de tierra en el planeta, no estaban los continentes divididos como los conocemos actualmente. Esa masa de tierra pues, se llamaba Pangea. Era un solo continente como tal. Y con el tiempo, realmente con el paso de los años y de los siglos y demás, se fueron separando, cosa que actualmente sigue ocurriendo. Incluso hay partes de tierra que se siguen separando de los continentes ya existentes. Incluso un ejemplo de esto es que pues se maneja de que California, por ejemplo, en Estados Unidos en algún momento se va a separar. Incluso Baja California también se dice que en algún momento se puede separar de lo que es el resto de México, ¿no? Obviamente que esto no nos va a tocar nosotros verlo, porque eso va a pasar con el paso de los siglos. Entonces, ya después, posteriormente a esto que decía Alfred Wegener, pues sí, se dan cuenta de que realmente sí es cierto, es como un rompecabezas los continentes. Si nosotros los unimos, o sea, si los vamos juntando, nos damos cuenta que sí ensamblan un continente con otro. Entonces, esa es la llamada Pangea. Era una sola masa de tierra, ¿vale? Muy bien. Déjame ver porque... no, no. Ok. Ahora, de aquí vemos en esta imagen los 10 científicos más importantes de la historia, que bueno, quizá pudiéramos agregar a muchísimos más, pero esos son, digamos, los más reconocidos, los más nombrados y de los que más podríamos escuchar en sí. Una de las tareas que se va a quedar para esta semana, digo, ahorita no lo anoten, no es necesario, se los voy a subir a Classroom, va a ser que de estos 10 científicos que tienen aquí, van a notar cuáles fueron sus aportes a la ciencia, ¿sale? Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en una de las tareas de esta semana. Pero bueno, nada más se lo menciona aquí. Y bueno, de esos científicos tenemos a Arquímedes de Siracusa, Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, Benjamin Franklin, Luis Pasteur, Nikola Tesla, Albert Einstein, Stephen Hawking, ¿no? Muchos de ellos estoy seguro que los recuerdan, si no es que a todos, y los han escuchado nombrar, cuando menos, incluso de algunos de ellos estoy seguro que se acuerdan que hizo cada uno de estos. Entonces, no van a tener mayor dificultad para encontrar información de cada uno de ellos. Bueno, esos básicamente son logos con un poquito de la imagen de algunos de sus descubrimientos o de sus avances y abajo el apellido del inventor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la primera, Pasteur, ¿no? Luis Pasteur, y ahí tenemos un envase de leche, ¿no? Recordemos que Luis Pasteur inventa lo que es la pasteurización de la leche, ¿no? Entonces, de ahí viene lo de la palabra pasteurización de Luis Pasteur, de su apellido, ¿vale? Entonces, pues bueno, así ejemplo de cada uno de ellos, ¿no? Ahí tenemos a Edison, a Bell, Einstein, Curie, etcétera, ¿no? Ahora, cultura científica y tecnológica. Llamamos cultura tecnológica a lo perteneciente a las técnicas y artefactos. La primera, que es la parte, este, de- son las primeras que son procedimientos y habilidades que sirven para resolver problemas. Las técnicas son inventadas o diseñadas por seres humanos y por colectivos de trabajo. Es decir, las técnicas que nosotros de la parte de tecnología, de ahí viene tecnología, técnicas y demás, pues bueno, son inventadas y hechas por los seres humanos, ¿no? Digo, ustedes, por ejemplo, aprendieron a usar, por ejemplo, la cuchara, ¿no? De cierta manera. A lo mejor ahorita que ya son más grandes, pues ya la utilizan de una manera diferente a como mejor cuando tenían 2 años o 3 años. Entonces,
ese tipo de técnica pues la han ido mejorando para comer de una manera más eficiente, ¿sale? Ahora, los segundos son objetos que están compuestos por distintos elementos materiales y sirven para facilitar o hacer posible la realización de ciertas actividades. Si volvemos al ejemplo de cómo comer, pues bueno, ustedes tenían una técnica que cuando tenían 3 años y ahorita que tienen pues mayor edad ya tienen quizá una diferente y como les decía, más eficiente. Pero ahora, la cuchara en sí, que es el aparato que utilizan para comer, pues es el artefacto, ¿sale? Es el artefacto que están usando para poder comer. Antes no existían bueno, obviamente siglos atrás no existían las cucharas. Todo lo comían ya fuera con las manos o sorbiendo de un recipiente directamente, ¿no? Entonces, pues la cuchara es el artefacto con el que utilizan la técnica de comer, ¿vale? Las dos forman, pues, para un solo beneficio, un solo objetivo, ¿vale? Utilizar la técnica y la tecnología, que es el artefacto que están utilizando en ese momento, ¿vale? Aquí en la imagen que está en la parte inferior, pues vemos de las primeras herramientas que utilizaron, pues obviamente los primeros hombres que llegaron a habitar la Tierra, ¿no? Vemos ahí algunas lanzas muy rudimentarias y del lado derecho pues vemos también unos artefactos pues con filo, ¿no? Los cuales pues presumiblemente podemos pensar que lo utilizan para cacería también, ¿eh? Al igual que las lanzas. Esos picos a lo mejor pues será también para perforar especies más grandes que ellos, ¿no? Para hacerles daño y pues obviamente pues poderlos matar y así tener alimento, ¿no? O para picar, o para escarbar, o para hacer muchos usos más, ¿no? En estas imágenes, pues vemos un poquito de las primeras armas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de ejércitos y demás, pues obviamente el utilizar cierto tipo de lanzas, de espadas, hachas, ballestas son las que lanzan las flechas, incluso armaduras para protegerse. Obviamente que antes de este tiempo, pues no había armaduras. Y las luchas pues eran directamente con lanzas, piedras, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que tienen al alcance. Del lado derecho pues vemos cómo evolucionan, ¿no? Hasta que aparecen pues las armas de fuego, ¿no? Que son pues obviamente por el uso de pólvora y obviamente pues municiones, ¿no? Entonces pues hasta en estas armas pues, ha habido también una evolución, ¿no? Pero no ha sido lo único. Nosotros tenemos pues obviamente aquí en este ejemplo pues los teléfonos. Los del lado izquierdo pues son todos los teléfonos que existían tiempo atrás, en los cuales pues solamente se hacía una marcación y se podían hacer llamadas y recibir llamadas. Algunos de ustedes quizá todavía les llegaron a tocar alguno de estos teléfonos o quizá en casa todavía tienen alguno de estos teléfonos, pudiera ser. Y bueno, pues los podrían identificar perfectamente. Algunos, obviamente, que ya eran de teclas, o sea, ya eran digital, o sea, utilizar los dedos, pero otros eran con un círculo en el cual tú marcabas contigo directamente y era como una ruletita y se regresaba, ¿no? Y tienes que ir marcando número por número. Y bueno, pues obviamente que este tipo de invento pues duró pues, prácticamente por todo el siglo pasado en con este estilo de aparatos hasta que pues ya, digamos, de una manera más comercial a finales de los 90, pues llegan los llamados teléfonos celulares, que esos teléfonos celulares, si los ponemos en una manera real, pues existen desde los 80s y obviamente pues no eran muy comunes y obviamente pues tampoco eran nada baratos. No cualquier persona puede tener un teléfono de este tipo. Además de que eran muy limitados en su uso, ¿no? Realmente no tenían demasiada cobertura y eran pues no muy de fácil uso ni tampoco serían tampoco tantísimo así como pensaríamos. Y ya en finales de los 90 como les comentaba, pues ya aparecen de una manera más comercial, ahora sí, ya con acceso para toda la gente, los primeros teléfonos celulares, los cuales, pues bueno, si platican con alguien de ahí de sus papás, etcétera, o sus tíos y demás, les dirán que pues eran unos aparatos curiosos, no eran como ahorita que son pequeños, delgados, eran unos aparatos grandes. Tengo lástima, no tengo ninguno conmigo, pero eran unos aparatos grandes, cuadrados, pesados, y que pues, servían solamente para hacer llamadas y para recibir llamadas.
Ya posteriormente se les agregó el uso para mandar mensajes de texto. Y bueno, pues obviamente después con esto pues fue una evolución, ¿no? Una evolución de estos teléfonos en los cuales pues ya se podían empezar a hacer la transferencia de los primeros archivos, que primero fue por algo llamado infrarrojo, que tenías que tener aparato con aparato cercano. No tengo otras cosas por aquí de aparatos, pero hagan de cuenta que juntaban un teléfono con el otro y se lo pasaban así por infrarrojo. Tenía que estar uno completamente unido al otro para poder hacer transferencia de datos. Y ya se podían empezar a pasar las primeras fotografías, eran las imágenes sumamente malas, o sea, eran de muy baja calidad. Ya después también se pudo hacer almacenaje de música, que antes, pues, quien tenía un celular que podías tener música, pues era así como que wow, ¿no? Obviamente que guardabas, o sea, algo contado, ¿no? O sea, a lo mejor podías guardar 10 canciones, 15 canciones en tu dispositivo, porque pues obviamente no existían las memorias muy amplias, eran memorias muy limitadas. Y ya, pues obviamente esto fue evolucionando hasta volverse ya los primeros teléfonos digitales, ¿no? Que ya eran touch así en la pantalla y demás, porque antes pues obviamente no era así. Y bueno, pues hasta que actualmente, si lo ponemos ya en perspectiva, pues un dispositivo ya como puedes hacer de todo. Puedes hacer desde llamadas, recibir llamadas, enviar mensajes, usarlo como una agenda, hacer videollamadas, entrar a hacer una videoconferencia para tomar una clase, eh, poder ver videos musicales, escuchar música, grabar videos, tomar fotografías, o sea, hacer de todo. Básicamente un aparato como estos, pues ya te da esa apertura a poder unirte al mundo por completo, ¿no? Utilizando incluso las redes sociales, ¿no? Entonces, ya el que no tiene un aparato como los de la actualidad, pues básicamente es como si ya se encontrara, pues casi casi dentro de una cueva, ¿no? Así casi casi es la perspectiva que se tiene actualmente, ¿no? Con el uso de estos aparatos. Evidentemente que no lo son todo. Perfectamente puedes vivir y sobrevivir sin un aparato de estos, ¿vale? Pero vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con esto. Las computadoras, pues por la misma, ¿no? Por la misma línea. Antes las computadoras, digamos, las primeras computadoras que se crearon, si vemos la imagen de la izquierda, la que está un poquito más arriba, del lado izquierdo que es una persona, bueno, esto que tiene al frente, todo este gabinete, todo este bola de cosas raras que están aquí al frente, es una computadora, ¿sale? Es una computadora. Y esa computadora, pues son los primeros avances en ese sentido. Una computadora como estas, estamos hablando que podía hacer un almacenaje de 3 megabytes, por ejemplo, ¿sale? Y eso era muchísimo en ese entonces. Si obviamente este tipo de gabinetes hasta ocupaban paredes completas para hacer un almacenaje de, por ejemplo, 3 megabytes. Y eso era así como que, wow, pues era así lo más novedoso, lo de mayor avance y de las primeras computadoras y cosas que se utilizaron, ¿no? Posteriormente, pues obviamente con el paso del tiempo, de los años, pues se va trabajando para que todo esto pues sean cosas más pequeñas, ¿no? Hasta las imágenes que pueden ver ahí alrededor, ¿vale? Incluso aquí ven el símbolo de Apple como era de inicio, todo así de colores que parece pues la bandera LGBT, así era el logo de Apple, primeramente. Entonces, estas primeras computadoras como la que tienen aquí aquí en la parte de abajo, eran ya un monitor con un gabinete, que seguramente que algunos de ustedes en casa tendrán algún equipo de este tipo, de este modelo, de estos formatos. Entonces, cuando digamos que las primeras computadoras que ya las que tiene acceso la gente, porque no eran nada baratas, digo, igual que el día de hoy, pero en ese entonces era muy caro poder hacerse de un equipo de cómputo. Las primeras computadoras ya se podían ver a finales pues digamos, ya de una manera más comercial, pues a finales de los 80 por ahí, por entrar en equipos sumamente limitados, ¿no? Pues no, era rara la persona que tenía realmente una computadora en casa, porque no cualquiera la podía utilizar para fines prácticos, ¿no? Entonces, ya hasta los 90 es que se empieza ya a ser ya mayor
entrada a esos equipos de cómputo ya para utilizarlos en casa, para la escuela, etcétera. Y aún así, pues como les comentaba, era muy caro. Imagínense que yo la primera computadora que tuve, pues fue algo parecida a la... ¿Cuál tenemos por aquí? Ah, pues no, no así exactamente, pero parecida. Si nosotros nos vamos a la parte, a la imagen de la derecha, que está un poquito más abajo, siguiendo las flechas de la más grande a la más pequeña, yo creo que algo parecido entre la tercera, la tercera, y la cuarta, que se ve aquí que está como en un escritorio aquí de madera, etcétera. Yo creo como que algo híbrido entre esas dos. Imagínense, bueno, estaba hablando cuando entré en la universidad, que fue en el 97, fue cuando tuve mi primera computadora. Imagínense que el disco duro que tenía esa computadora era de 4 gigabytes. 4 gigabytes tenía de disco duro mi primer computadora. Entonces, incluso todavía ni siquiera se podía utilizar el CD para almacenaje. Bueno, que el CD ahorita realmente ya no se utiliza para hacer guardar información, pero de hecho antes de eso se utilizaban disquetes, que híjole, por ahí todavía tengo alguna caja de recuerdo con disquetes, que ahorita no lo tengo por aquí a la mano, si no les enseñaba uno, pero eran unas cosas cuadraditas, muy delgaditas, que tenían un almacenaje de 3,5 megabytes, megabytes, no gigabytes, megabytes, ¿sale? Más o menos el tamaño de una canción que traen en un teléfono. Bueno, ese era el almacenaje de esos disquetes, que por supuesto que también cabe recalcar que con esos disquetes terminabas haciendo corajes porque muchas veces se dañaban o era muy fácil que se dañaran y te perdían la información y ya no la podías recuperar muchas veces si no la tenías guardada en tu computadora o algo así. Y ya posteriormente pues, se va haciendo toda la evolución de los equipos de cómputo pues, hasta lo que existe hoy, ¿no? Incluso hay computadoras gamers, ¿no? Que todas brillan y se prenden y tienen almacenaje impresionante, ¿no? De 1 o 2 terabytes, etcétera, ¿no? Y pasar pues incluso por las computadoras portátiles, que obviamente las primeras computadoras portátiles eran pesadas, muy gruesas y bueno, se podían llevar, pero pues solamente aún así eran estorbosas. Y ya las de actualmente pues ya son muy delgaditas, pequeñas, muy más grandes, o sea, hay de todo, ¿no? Hay de todas las formas, para todos los gustos y con todas las características que cada persona utiliza, ¿no? Incluso pues obviamente ya puedes tener incluso en tu casa una pantalla touch, ¿no? Que tu computadora tenga una pantalla así de ese tipo, ¿no? Y con almacenaje pues impresionante, ¿no? Y bueno, pasamos a lo que es la cultura científica. La cultura científica tiene dos dimensiones básicas, como la primera, conocimiento de los valores de la ciencia, sobre todo lo que es el rigor, espíritu crítico y método científico. Una sociedad mejor formada en lo científico es una sociedad más culta y más crítica, y por lo tanto más exigente, porque siempre va a querer saber más, conocer más, aprender más, ¿sale? Y encontrar muchas más cosas. Entonces, esta parte científica en ustedes, en mí, en todos, va a hacer que podamos saber más cosas, ¿sale? Y bueno, el punto dos, la comprensión de lo que significa conocimiento contrastado del entorno que nos rodea y de la aportación de la ciencia a nuestras sociedades. Las sociedades modernas son cada vez más dependientes de servicios, bienes y productos que resultan de la aplicación del conocimiento científico y tecnológico. Cada vez es más difícil tener criterio bien fundamentado. La ciudadanía tiene que disponer de unos mínimos elementos de juicio para poder tomar mejores decisiones. La falta de cultura científica supone un considerable desconocimiento público de uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad, incluso de nuestra civilización. Básicamente es que no le dejemos toda la tecnología como tal. Siempre hay que cuestionarnos y evaluar muchas ciertas cosas, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante con los medios digitales. Eh, no siempre el uso de la tecnología quiere decir que es lo mejor o que sea lo más apto para todos, ¿sale? Hay cosas que tenemos que seguir mejorando, manejándolas y haciéndolas nosotros mismos y que bueno, pero esto cada vez va siendo en menor medida, ya cada vez todo se lo vamos dejando a la tecnología como tal, ¿no? Incluso, pues, desde el control remoto, ¿no? Digo, las primeras televisiones uno tenía que cambiar directamente. Ahora, si se te pierde el control remoto de tu televisión, te quieres volver loco, ¿no? Porque no quieres, no quieres levantarte a cambiarle tú mismo,
o no sabes ni cómo cambiarle o moverle a la televisión directamente, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Ahora, el avance de la ciencia y la tecnología en la actualidad tienen formas de organización, de colaboración entre especialistas de diversas disciplinas, mecanismos de financiamiento y de evaluación, controles de calidad, normas y valores muy diferentes a los que conocemos tradicionalmente, sino que están ligados a intereses económicos y políticos e incluso intereses militares. Es decir, la ciencia y la tecnología no siempre es aplicada para, digamos, un beneficio de la sociedad. Mucha de esa ciencia y tecnología va con fines diferentes, ¿no? Con fines de armamento, fines de construir y de elaborar armas masivas, incluso biológicas, ¿no? Que afecten a otros en caso de una guerra, etcétera. Entonces, pues aquí tenemos muchas cosas que se tratan o que se hace el intento de mantenerlas, digamos, con acuerdos para que no vaya a pasar algo, ¿no? Es decir, como que cualquier nación puede utilizar una bomba atómica nada más porque se le ocurre probarla o para que hagan o empiecen a crear armas muy peligrosas que incluso pues llegue a peligrar la misma raza humana, ¿no? Que hay armas tan poderosas que muchos de estos países pues si quisieran entre varios pueden destruir el planeta completo, ¿no? Y actualmente, ¿no? Entonces, por eso es que se debe de tener mucha, mm, digamos, mucha parte colaborativa de las naciones para que pues no ocurra esto. Evidentemente que no todos los países lo entienden igual, hay unos que pues solamente no entran a estos tratados y hacen sus trabajos internamente en sus países y en los cuales pues tienen armamento muy peligroso, ¿no? Y bueno, algunas de este tipo de tecnologías y de ciencia, pues tienen la investigación nuclear, ¿no? La investigación nuclear, pues es la energía necesaria para mantener la integridad del núcleo atómico estable y el cual, pues mediante reacciones puede hacer, pues una explosión en gran medida y muy peligrosa, ¿no? Y bueno, también la investigación nuclear se utiliza para muchos fines benéficos, ¿sale? También para el ser humano. Y bueno, y por ejemplo aquí en la imagen que tenemos del lado derecho inferior, pues dice que la investigación nuclear, por ejemplo, es toda aquella investigación que se relaciona con la interacción de partículas subatómicas como electrones, protones, neutrones, radiación electromagnética y elementos radioactivos con la materia para conocer sus efectos y beneficios, ¿no? Entonces, pues incluso tenemos sentido que la radiación puede ser dañina, incluso mortal para cualquier ser vivo, no solo para el ser humano, en una exposición muy grande, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Chernobyl, ¿no? Pero también puede ser benéfica, por ejemplo, el uso de rayos X e incluso las radiaciones que se hacen para personas con cáncer, ¿no? Son todo esto, pero utilizados de una manera benéfica para el ser humano. Se tiene la investigación espacial, obviamente. Esta investigación personalmente es importante y día a día pues salen mayores descubrimientos, mayores avances, incluso los satélites, por lo que ustedes tienen señal en un teléfono o ahorita tienen internet, pues es mediante uso de satélites, ¿no? Que también pues es parte de esta investigación espacial que se ha realizado desde hace varias décadas y que bueno, pues actualmente por eso podemos hacer o tener esa comunicación con gente de diferentes lugares, ¿no? En tiempo real y bueno, entre muchas cosas, obviamente la parte de llegar a la luna, la parte de que ahorita pues se envía una sonda a Marte para explorar el terreno y bueno, tantas cosas, ¿no? Incluso fotografiar planetas y galaxias muy lejanas a la nuestra, ¿no? La biotecnología es otro de los ejemplos y que bueno, la biotecnología básicamente es la parte médica y que se utiliza pues para avances, ¿no? Para curar nuevos tipos de enfermedades, para hacer mejoras en especies animales. Incluso ya actualmente ya se busca realizar ya trasplantes, por ejemplo, dado, alguna vez no sé si lo comenté, bueno, en clases presenciales, la parte de los trasplantes, ¿no? Que la mayoría de la gente no está acostumbrada a eso y no tiene la intención de hacer una donación de órganos, ¿no? Entonces está buscando que especies animales
cercanas a nosotros genéticamente, pues se pueda buscar hacer esto, ¿no? Incluso ya se hizo hace poco, hace cosa creo como de un mes, 2 meses, se hizo ya el trasplante de un riñón de cerdo a una persona y sí funcionó. Evidentemente que se hizo no una persona común y corriente que ahorita tenga su vida normal, no, no, no. Fue en un paciente que ya tenía muerte cerebral y ya lo iban a desconectar, pero los médicos pidieron a sus familiares si les dejaban hacer la prueba, ¿no? Digo, ya se habían hecho ensayos de muchas formas, pero faltaba hacer eso, ya ponerlo en un cuerpo de un ser humano y ver si tenía la funcionalidad, ¿no? Y resulta que sí funcionó, ¿sale? No lo rechazó el cuerpo y bueno, ya se tiene como un avance, ¿no? Y bueno, entre eso, entre muchas cosas, ¿no? Se tiene lo de la clonación, lo de las células madre, por ejemplo, todo lo que es la fecundación in vitro y todo este tipo de cosas, de la genética, la genómica y todo este tipo de áreas, bueno, forman parte de esto mismo. Perdón. Entonces, ahora, pasamos a otro rubro interesante de la ciencia y la tecnología, la informática. La informática, pues básicamente nos muestra toda esa parte de lo que es el conocimiento tecnológico en el sentido de todos los dispositivos y aparatos computacionales, ¿no? Entonces, desde los aparatos del lado izquierdo en esta imagen que tenemos, pues tenemos la PC, el móvil, las bases de datos, servidores remotos, los dispositivos ahí mismo, notebooks, note, etcétera, ¿no? Y del lado derecho, pues toda la manera en la que podemos comunicarnos actualmente, ¿no? Todas esas vías de redes sociales en las que podemos comunicarnos y tener información. Ya podemos tener información de lo que nosotros nos imaginemos simplemente tecleando y buscando directamente en algún navegador. Ahí podemos tener toda la información a nuestra mano en un instante. Entonces, parte de la ventaja que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, en otra tarea que van a tener es esto. Esto también lo voy a subir a Classroom. Ahorita no apunten ni nada para yo ya les voy a desarrollar bien la tarea, cómo qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Pero aquí vemos del lado izquierdo, pues todo, ¿no? Todo lo que son redes sociales y demás y cosas que nos sirven para buscar información, etcétera, y incluso algunas marcas. Y del lado derecho, pues bueno, parte de lo que van a hacer, ¿no? De todo esto. Van a investigar acerca de una de estas. Obviamente puede ser alguna otra que no está aquí en el listado, obviamente, y buscar todo esto, ¿no? Desde el fundador, qué idea tuvo, lugar de origen, qué producto creó, función, crecimiento, cómo fue, y puntos relevantes y de importancia, ¿no? Bueno, voy a ponerles un video corto. Les pido pongan atención. Básicamente es un video de reflexión, es un video del canal de Tu Cosmópolis. Y cuando yo lo vi, pues me llamó mucho la atención. Dije, creo que esto aplica aquí porque no muestra de alguna manera cómo podemos utilizar la tecnología y sobre todo los equipos informáticos, ¿no? Entonces, les pido pongan atención. Cualquier cosa me avisan si de pronto no ven el video. Quizá para algunos tarde un poquito en visualizarse, pero si no, al menos lo escuchen. Al menos. La impresionante vida secreta en Internet de mi hijo con discapacidad. La siguiente historia es real. Cuando Robert y Truda lloraron la pérdida de su hijo con discapacidad, pensaban que había tenido una vida solitaria e introvertida. Pero tras la muerte de Max, descubrieron que personas de todo el mundo, sobre todo en Europa, encendieron velas en su memoria. Max había nacido como un niño normal, pero cuando tenía tan solo 4 años, lo llevaron a realizarse estudios en el hospital, ya que se caía y se lastimaba mucho. Además,
Además, era extremadamente torpe y se movía como un anciano. Fue entonces que recibieron una terrible noticia, ya que los médicos les explicaron que Max tenía distrofia muscular, una enfermedad extremadamente rara que causa degeneración muscular, sobre todo en los niños. Esto era porque los genes de Max contenían un error que hacía que sus músculos no pudieran desarrollarse con normalidad y que hasta se destruyeran. Los padres le preguntaron al médico que si Max moriría por esto. El médico se quedó pensando y les dijo que no, pero que en su experiencia los pacientes con esta enfermedad raramente vivían más de los 20 años. Los padres intentaron asimilarlo. Max no viviría una vida normal, no podría hacer deporte, no podría salir a divertirse, conocer chicas, no iba a experimentar el mundo, ni iba a contribuir a la sociedad, moriría joven y no dejaría huella en el mundo. A partir de ese momento, la vida de la familia cambió para siempre. Se mudaron a una casa adaptada para sillas de ruedas y cambiaron completamente su rutina. Para Max, la vida era muy difícil, sobre todo en la escuela, ya que él se sentaba en su silla de ruedas y un acompañante iba con él a todas partes. Sus padres se preguntaban qué podía hacer Max en su tiempo libre, cuando sus compañeros de clase jugaban al fútbol y corrían por el patio. ¿Videojuegos? Tal vez. Es así que Robert le dio la contraseña de la computadora familiar y un nuevo mundo se abrió para el niño que ya tenía 11 años. Él se volvió muy feliz con los videojuegos. En ellos era libre. Y por eso a partir de ese momento jugó videojuegos hasta que murió. En los últimos 10 años de su vida se calcula que Max jugó más de 20.000 horas. Max jugaba muchos tipos de juegos online, pero eventualmente empezó a viajar más a menudo a Azeroth, un planeta del popular juego El Mundo de Warcraft. Azeroth era un mítico mundo de fantasía, con continentes, mares y bosques, acantilados y llanuras, pueblos y ciudades. Y ahí Max pasaba la mayor parte de su tiempo en una región llamada A ver, dame un segundito, no sé qué pasó aquí. A ver, no sé qué pasó exactamente. Un ratito. A ver. Voy a adelantar a ver si... Ay, no sé qué. Como siempre, la hora buena. Nunca hacen quedar mal que fallan las cosas. ¿Ven por qué les digo que no se puede confiar de la tecnología al 100%? Se preguntaban qué podía hacer Max en su tiempo libre, cuando sus compañeros de clase jugaban al fútbol y corrían por el patio. ¿Videojuegos? Tal vez. Es así que Robert le dio la contraseña de la computadora familiar y un nuevo mundo se abrió para el niño que ya tenía 11 años. Él se volvió muy feliz con los videojuegos. En ellos era libre. Y por eso a partir de ese momento jugó videojuegos hasta que murió. En los últimos 10 años de su vida se calcula que Max jugó más de 20.000 horas. Max jugaba muchos tipos de juegos online, pero eventualmente empezó a viajar más a menudo a Azeroth, un planeta del popular juego El Mundo de Warcraft. Azeroth era un mítico mundo de fantasía, con continentes, mares y bosques, acantilados y llanuras, pueblos y ciudades. Y ahí Max pasaba la mayor parte de su tiempo en una región llamada Reinos del Este. Entre más entraba al juego, Max conocía a muchos videojugadores, se hizo popular y empezó a tener muy buenos amigos. Mientras eso sucedía, sus padres pasaban y lo veían en su cuarto con las cortinas cerradas y lo observaban solitario. Ellos creían que él simplemente estaba en un juego y nada más. No comprendían por qué era tan importante para Max estar conectado hasta tan entrada la noche. Y es que ellos no sabían que la mayoría de gente no juega por las mañanas o durante el día. A esas horas suelen estar en la escuela o en el trabajo, pero entendieron todo hasta que murió. Cuando Max falleció, Lisette de Países Bajos viajó a su funeral. Ella tenía tan solo 15 años cuando conoció a Max, quien entonces tenía 16. O para ser más precisos, cuando el personaje de Lisette conoció al personaje de Max. Ella estaba jugando a alguien para jugar a juegos de rol. El personaje de Max estaba sentado en una fogata. Ella actuó por impulso, saltó de los arbustos, le quitó el sombrero y salió corriendo. Max escribió sobre su primer encuentro con Lisette en una publicación en su blog, que tituló Amor. En esa publicación escribió las siguientes palabras: en ese otro mundo, una chica no ve una silla de ruedas, ni ninguna otra cosa diferente. Ve mi alma, mi corazón y mi mente, con un cuerpo bello y fuerte, ya que por suerte casi todos los personajes en este mundo virtual se ven muy bien. A partir de ese encuentro, ella se volvió amiga de Max y se escribían sobre muchas cosas, pero en ese tiempo
Max no le contó su enfermedad. Ella pensaba que su vida era como la suya. Por ejemplo, los dos decían que odiaban el colegio, pero había cosas en las que no podían estar de acuerdo. Él escribió una vez que Ay, a ver. Espérame tantito. No sé, aquí vamos a tardar mucho con esto. Bueno, básicamente lo resumo. Si no el video les dejo el enlace en Classroom cuando suba el video y todo esto. Pero básicamente lo que... ¿Sí me escuchan? Digo, voy a hacer que no me escucharon. Sí, profe. Sí, ok. Bueno, digo, lamento ahorita lo que les digo. No se puede confiar en la tecnología al 100% porque puede llegar a fallar, ¿no? Entonces, ahorita es lo que está pasando justamente. Y bueno, pues básicamente lo que hace este video, por lo que me gustó, es eso, ¿no? Si alcanzaron a escuchar un poquito, pues es acerca de un niño, ¿no? Que tenía una enfermedad, de hecho murió el niño, y bueno, se aficionó mucho a este juego de Warcraft y conoció muchísima gente en la comunidad. Él estuvo jugando por años en esa comunidad, incluso ya tenían un grupo que era con el que él convivía en ese mundo virtual. Y bueno, cuando llega su muerte, pues como dicen, ¿no? Una de las chicas, que era la que conocía de más años, asistió a su funeral, ¿no? Y muchos de sus conocidos en la plataforma, pues subieron muchos mensajes y todo esto, ¿no? Ahí fue cuando la familia se empezó a dar cuenta de que él vivía en un mundo alterno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él era conocido, era admirado, era, pues, tomado en cuenta como un igual, ¿no? En un mundo que no era el material en que estamos, pero sí en ese mundo virtual, ¿no? Y era parte de un grupo muy grande, ¿no? Entonces, esa fue la parte, ¿no? La de la enseñanza para su familia que les dejó, que quizá él con sus limitaciones, que no se podía mover mucho, caminar y hacer demasiadas cosas, pues en ese mundo él era uno igual, un personaje, digamos, en sus facultades al 100% en ese sentido, y que pues en ese mundo virtual, pues él se sentía a gusto, ¿no? Entonces, con todos los mensajes que le empezaron a llegar de todas estas personas, pues bueno, fue donde se dieron cuenta de esta vida, digamos, secreta que él vivía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Básicamente es lo que hace referencia, digo, les voy a dejar el link para que lo puedan ver ustedes mismos. Es una historia muy bonita, digo, quedó aquí como a la mitad, pero que realmente vale la pena verla y más que nada reflexionarla, ¿no? De cómo esta tecnología que tenemos a nuestro alcance el día de hoy puede darnos incluso la esperanza, ¿no? Y incluso el hacernos partícipes de una vida que quizá en la terrenal que tenemos no la podemos llevar a cabo de una manera, pero en esa manera virtual sí, él era libre, ¿no? Y podía hacer todo lo que él quisiera, ¿no? Entonces son de las partes de reflexión que podemos hacer para entender que la ciencia y la tecnología se puede utilizar de maneras diversas y le podemos dar un uso bueno o un uso no tan bueno, ¿no? Bueno, los medios digitales y su importancia en la actualidad, pues como les comentaba, ¿no? Los medios digitales actualmente pues tienen la capacidad en las partes positivas, aclaro, impactos positivos, se puede tener la capacidad de aprender y desarrollarse profesionalmente. Por ejemplo, ahorita ustedes lo que están haciendo es estudiar en línea, ¿no? Y entonces pueden desarrollarse y aprender cosas, ¿no? Es lo que están haciendo en este momento. Posibilidad de hacer más trabajo. Por ejemplo, antes, no sé, en mis tiempos, pues tenías que ir a una biblioteca a buscar información, ¿no? Actualmente, pues ya ni siquiera te tienes que salir de casa. En tu computadora puedes buscar 1000 fuentes de información y vas a tener todo lo que necesitas allá a tu alcance, ¿no? Capacidad de colaborar con colegas, o sea, puedes trabajar en tu casa y al tiempo estar trabajando con personas que se encuentren en otra colonia, en otra ciudad, en otro estado, en otro país inclusive, ¿no? Y sin problema puedes trabajar en tiempo real con ellos, incluso estarlos viendo. Capacidad de encontrar trabajo, también, eso es también una parte importante, incluso ya pues páginas, ya todo lo tienes que hacer vía en línea y que te den tu cita para ir a una entrevista de trabajo, ¿no? Ya no tienes que acudir
como se hacía décadas atrás, ir directamente a oficinas a solicitar un empleo, ¿no? Desarrollar una relación con contactos profesionales, pues es lo mismo, ¿no? Lo de colaborar con colegas, con colegas. En la industria, ciencia, etcétera, minimizo la exposición a condiciones peligrosas. Pues es decir, ya muchas cosas que se utilizan en la industria, en la ciencia, pues ya lo utilizas en base a ni siquiera estar presente ahí, ¿no? A que una máquina lo pueda hacer o haces algo a distancia de manera remota, ¿no? Y ya no estar exponiendo a personas directamente a que estén en un lugar que pueda ser peligroso. Pero ahora, tenemos la contraparte. Impactos menos positivos. Puede llegar a causar estrés. El estrés, te podemos hablar de que de pronto esa parte, por ejemplo, ahorita, ¿qué ocurrió en esta pandemia, que es el ejemplo perfecto de todo esto que estamos viendo? Pues mucha gente empezó a sufrir de estrés, de ansiedad. ¿Por qué? Por el encierro, por la falta de socializar con otras gentes, o de pasar tanto tiempo encerrado, solamente con lo de su trabajo, trabajando ahí en casa o con la escuela, y otra vez, y no poder salir a la calle, ver cosas, ver a sus amigos, etcétera. Igual que ya se puede hacer. Pero cuando empezó esto y que era la época más compleja, pues mucha gente de verdad sí no salía nada, o sea, se aventaba semanas completas en casa, incluso pedía la comida a domicilio, etcétera, ¿no? Entonces mucha gente empezó a sufrir de esto, de estrés, de ansiedad y otro tipo de problemas, ¿no? Salud física, obviamente que la parte de no salir, de volverse sedentario, pues, o de que mucho, incluso no estando en pandemia, mucha gente se ha vuelto muy sedentaria, que se la pasa todo el día pegado a la computadora o llega de hacer sus actividades y directamente a la computadora y ya no hace ningún tipo de actividad física o se pasa las horas sentado, ¿no? Entonces eso obviamente a la larga en la salud física va a repercutir bastante, ¿sale? Difusión de información falsa. Bueno, pues ustedes yo creo que son muy conocedores de esto en la parte de que mucha información en redes sociales se puede manejar de una manera errónea, ¿no? Empezar a calumniar de ciertas cosas, a subir información falsa. Incluso yo les comunico que, por ejemplo, una de las páginas en la que siempre buscan o suelen buscar la información es Wikipedia. Bueno, pues les comento que Wikipedia no es 100% confiable. Hay muchísima información que es errónea y que realmente no son datos reales o datos correctos, mucha de la información que se comparte ahí. Es por eso la importancia que yo siempre les digo, consulten 2 o 3 fuentes para que tengan pues realmente la información más completa y más confiable posible, ¿sí? Recordemos que en Wikipedia es una página que incluso la gente por sí misma puede subir y subir información y complementar páginas diversas y meter información propia, ¿vale? Entonces, cabe recalcar que pues, mucha información es errónea o es falsa. Bueno, la salud mental, pues también llega a alterar, ¿no? Y que estás tan apegado a un dispositivo que si te quedas sin él o te lo restringen en casa, pues te puedes poner mal, ¿no? O sea, te pones realmente alterado, mal, etcétera, ¿no? Entonces, también la salud mental se llega a afectar. Bullying en línea, que eso es muy común. Lamentablemente, como les comento, la tecnología y la ciencia se pueden utilizar para cosas benéficas, pero también para perjudicar, ¿no? Entonces, algo de esto es el bullying, ¿no? El que, por ejemplo, que se hagan memes, que en las redes le empieces a subir información en mal plan a una persona en su perfil, que empieza a subirle fotos, incluso que le lleguen a hackear a una persona algo y le empiecen a poner ahí cosas que no ha dicho, etcétera, ¿no? Entonces, información de esto hay mucho, pero también puede hacerse algo bien peligroso de esto, ¿no? Alteración de decisiones humanas en la sociedad civil, que es lo que les comentaba, ¿no? A veces dejarle todo a los dispositivos o a que tomen decisiones por nosotros a veces no es lo mejor, ¿no? Intenciones dañinas, difusión de propaganda, movilizar gente, etcétera, ¿no? Que también se utiliza pues para hacer muchas veces en grupo, hacer o causar daños a otros, ¿no? Eso también llega a pasar de manera frecuente. Ahora, en su caso, los alumnos, ¿cómo están usando los estudiantes sus celulares en el proceso de aprendizaje? Bueno, pues buscan información en clase,
toman fotos o graban videos para tareas, suben contenido relacionado con la escuela a internet, mandan textos en clase a otros estudiantes, uso de plataformas en línea, ¿no? Para poder hacer un curso, para hacer cosas, etcétera, ¿no? Que eso es lo que diría la parte teórica, ¿vale? Pero obviamente, pues también entiéndase que lo utilizan para muchos fines más, ¿vale? Como les comento. Yo estoy seguro que todos estos puntos que están aquí los realizan, pero incluso muchos más para la escuela y para muchas cosas, ¿no? Probablemente también utilizan para diversión de ustedes, entretenimiento, esparcimiento, ¿no? Entonces, pues obviamente que hay muchas cosas, ¿no? Pero aquí en la parte de aprendizaje, esos puntos estoy seguro que los utilizan. Bueno, la teoría eso diría, ¿vale? Ahora, esta es la última diapositiva, pero aquí es bien importante algo. ¿Sabías que? Y hay que revisar todos estos puntos. Si empezamos del lado izquierdo superior, dice, un estudio del Cyber Psychology en Behavior Journal acaba de encontrar que Facebook ha provocado 28 millones de divorcios en el mundo. Pues obviamente, pues por todas las causales y por todas las alternativas que se les pueden ocurrir ahí, ¿no? Que de pronto, pues, en Facebook conozcan a alguien y de pronto se descubre una infidelidad, no sé, mil cosas, ¿no? O sea, todo lo que se les llega a ocurrir ahí, ¿no? Si vamos a la parte de abajo, dice un estudio del Real Society of Public Health y el Young Health Movement detectó que Instagram es la red social más dañina para la salud mental y la autoestima. En el mismo estudio, la única red en la que se reportó bienestar fue YouTube. Ahora, dirán, por qué Instagram podría ser dañina para la salud mental? Bueno, si se dan cuenta en Instagram por lo regular, siempre se sube las cosas buenas. Siempre ven que la gente que se va de viaje, que está en la fiesta, que está con el auto nuevo, que está, o sea, por lo regular es para presumir cosas que esas personas le están ocurriendo, le están pasando bien. Entonces de pronto pues generan una falsa expectativa o una falsa visión del mundo real. Porque esas personas están ahí, pues seguramente también tienen sus problemáticas, ¿no? Pero nosotros de pronto eso no lo consideramos y pensamos que en esa vida de esas personas todo es bueno, todo es excelente, todo es genial. Y nosotros comenzamos a pensar que somos los únicos que les va mal, que no tienen un trabajo, que no pueden viajar, que no pueden comprar un coche nuevo, que no tienen el teléfono más nuevo, que no están en los restaurantes comiendo esas fotos que suben otros, etcétera, ¿no? Entonces hay personas que a veces no entienden que es simplemente pues una visión de todas más bien es una cara de todas las caras que tienen las cosas, ¿no? Y las personas. Entonces, así como están subiendo algo bueno y que están bien, pues bueno, también tienen las otras caras donde no les va tan bien, donde quizá mejor están en un restaurante, pero mejor por acá tienen las malas relaciones en la familia, etcétera, ¿no? Entonces, a veces esas personas pues piensan que eso es todo, ¿no? Entonces, y hay gente que piensa pues que siempre les va a ir bien. Entonces es la parte en la salud mental que empieza a afectar, ¿no? Todos ellos están bien, pero yo estoy mal y me va mal. Y no debe de ser así. 52% de los internautas en México están conectados las 24 horas del día. No quiere decir que estás completamente en el teléfono o en el dispositivo. Quiere decir que apenas suena algo, vas y enseguida vas a revisar qué fue, etcétera. ¿Sale? A eso se refiere. O estás en la madrugada y suena tu teléfono y ya estás tú dormido completamente y suena tu teléfono, te despiertas y vas a checar de qué era el mensaje, ¿no? Y afuera una notificación nada más de algo que no tiene importancia, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere. Y les aseguro que muchos de ustedes están en este 52% probablemente. Hay que tener cuidado con esto también. Yo les recomiendo que, por ejemplo, cuando vayan a dormir, o apáguenlo o pónganlo en silencio, pero duerman. Ese estar al pendiente del teléfono no les permite hacer un descanso real. Digo, si nos vamos al estudio del sueño de las etapas, todo esto, bueno, ya lo podrían checar ustedes directamente y entenderán a qué me refiero. 90% de los internautas de 18 a 29 años de edad están conectados en una red social y les apuesto que cada uno de ustedes lo está. Y yo también incluso. Entonces, nada más son estadísticas. 65% de los adultos del planeta han sido víctimas de un cibercrimen y 44% no lo reportan a la policía. Pues a cuántos no les han hecho alguna estafa o que les han hackeado
su dispositivo, su computadora, o que les metieron un virus y les robaron información, o los han estafado de diversas maneras, ¿no? Bueno, 65% de los adultos les ha pasado eso. Según un informe de la Agencia de Manejo de Marca Digital Personal Rippler, 91% de los reclutadores revisan las redes sociales. De sus entrevistados, 11% negó una vacante por fotografías inapropiadas en su perfil. O sea, quiere decir que los reclutadores pueden llegar a checar hasta tus redes sociales para ver qué es lo que subes, qué escribes, qué fotos subes. Entonces, obviamente, para ver qué tipo de personas a la que están posiblemente contratando. Y si tienen una sarta de cosas así raras, pues imagínense que eso puede llegar a ser factor para que no les den un empleo. Entonces, aguas con todo eso, ¿no? Otro 11% por comentarios inapropiados, 9% por publicar fotos consumiendo alcohol y 7% por compartir información confidencial de su antigua empresa. Entonces, tengan mucho cuidado también hasta lo que suben en redes sociales, ¿eh? Una empresa presente en medios digitales puede alcanzar 95% de la población mundial. O sea, tan fuerte y tan poderosas son las redes sociales que es mucho más fácil que llegues ahí que de alguna otra manera diferente, ¿no? Que ir a tocar puertas o ver en la calle, dar volantes, etcétera. No, pues las redes sociales alcanzan, o los medios digitales alcanzan millones de personas, y no solo en tu ciudad, en tus estados, en tu país completo, incluso fuera de tu país, ¿vale? Esa es la ventaja de todos estos medios digitales. Y por último dice, cada día 63,000 virus nuevos llegan a la red. Y bueno, de estos virus seguramente ustedes han escuchado bastante, por ahí les ha llegado, posiblemente les pudo haber llegado a tocar alguno, y pues verán que son virus bastante nocivos, ¿no? Desde que te roban información hasta que te dañan tus dispositivos, ¿no? Entonces, bien importante también considerarlo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, déjenme dejar de compartir, regreso con ustedes. Ok. Vaya, ahora se conectaron muy pocos. Espérame tantito. Muy bien. Pues bueno, si se dan cuenta, pues todo lo que es la ciencia, la tecnología usada de la manera correcta es muy bueno. O sea, realmente son avances para toda la humanidad, para todo ser humano, y que es importante pues que todos tengan acceso a ellos, ¿no? Pero por otro lado, pues siempre está la contraparte, ¿no? Lamentablemente, de algo bueno siempre tiene que hacerse o tiene que haber un lado malo. Y quien utiliza pues la ciencia y la tecnología para cosas malas, pues van en contra, ¿no? Atentan contra la salud, contra la integridad, contra la parte económica de las personas, contra la salud mental de las personas, etcétera, ¿sale? Entonces, si nosotros utilizamos la tecnología de una manera adecuada, vamos a tener seguramente resultados muy buenos. Si lo utilizamos para el mal, pues también podrían tener resultados, entre comillas, buenos para esa cosa de pronto no buena que estén realizando, ¿no? Entonces, hay que ser bien cuidadosos, hay que ser conscientes de todo esto, de toda la importancia. Al tener un aparato como estos, cada uno de ustedes, tienen una responsabilidad importante, porque puedes hacer un uso bueno o un uso malo. Puedes hablar para extorsionar a la gente, puedes hacer fraudes vía telefónica, puedes hacer muchas cosas, ¿sale? Pero en cambio, si lo utilizas para comunicarte con la gente que está a tu alrededor, como para subir información a tus redes sociales, para atender cosas de la escuela, etcétera, pues bueno, es muy diferente. Entonces, esta parte pues es importante que siempre la tengan en cuenta y que pues no se dejen siempre influenciar por la gente, ¿no? Incluso hasta por mí, yo lo que les diga, recuerden que no es la verdad absoluta. Ustedes tienen un criterio y como tal es importante que ustedes con ese eh, conocimiento científico, hablando en el sentido del método científico como tal, tengan esa inquietud siempre por investigar más, por averiguar más, por conocer las cosas. Cuando alguien les diga o les llegue una información de algo, nunca la crean ciegamente. Investiguen primero.
Si alguien les escribe, ¿sabes qué? En tus redes sociales les escriben, no, fíjate que tu novio te está engañando y ahorita está con otra no sé en dónde. Bueno, primero investiga, ¿sale? Primero, averigua y no te dejes influenciar por solamente alguien que llegue a escribir algo, ¿no? Digo, estoy dando un ejemplo muy bobo, ¿no? O sea, muy ahí a la ligera, pero, pero espero que me entiendan el concepto a lo que quiero llegar, ¿no? Siempre tengan sí una cara, pero siempre hay que investigar la otra, la contracara de eso que le están diciendo, para ver si es real, no es real, si es verdad, no es verdad, etcétera, ¿vale? Bueno, yo el día, no sé si hoy mismo, pero ya en estos días subo la actividad para esta semana, las actividades. Les repito, una va a ser lo de los científicos y otra va a ser acerca de que investiguen sobre una aplicación, una red social, una marca, etcétera. Y con los puntos que que les voy a ir describiendo ahí en la actividad solicitada, ¿sale? No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran realizar del tema que vimos hoy. Lamento mucho lo del video, digo, lamentablemente no lo pudimos ver completo, pero bueno, se los debo y si me acuerdo les subo también el link por si alguien lo quiere ver, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí con esto? No, ¿Todo bien? Ok. Bueno, les voy a subir también para ustedes también las páginas donde en el libro pueden, hacer obviamente un mayor, revisión del tema que vimos, el día de hoy y para que obviamente pues también lo complementen en sus apuntes, ¿sale? Recuerden que también vamos a revisar apuntes. Entonces, marquen ahí bien, ya incluso ya en Classroom, ya les dejé detallado qué es lo que se va a evaluar este tercer parcial. Ya tienen ahí sobreentendido que se va a evaluar el trabajo final, cuaderno y las actividades de Classroom, ¿sale? Entonces, no se empiecen de pronto no dejen que se les acumule el trabajo, váyanlo haciendo en sus tiempos, vayan viendo lo de su trabajo final. Ya les comentaba yo ahí de uno de los temas que hemos visto a lo largo del semestre, incluso pueden ayudarse con su libro, pueden tomar un tema y desarrollarlo, ¿sale? Y ahí les di indicaciones de qué se va a revisar, qué necesitan hacer, qué va a contener el trabajo, etcétera. Incluso les agregué ahí un video, adjunto, donde dice cómo hacer, cómo citar las referencias y cómo hacer una bibliografía al final, cómo escribirla adecuadamente. Entonces, no hay pretextos, tienen bastante tiempo, tienen prácticamente 3 semanas para poder realizar este trabajo final, para ir poniendo al corriente su cuaderno, para ir haciendo las actividades que por ahí tengan aún pendientes de Classroom, obviamente las concernientes al tercer parcial, entonces no se dejen acumular, ¿sale? Si tienen alguna duda, por ejemplo, en el tema o algo, me pueden escribir por WhatsApp y decirme, oiga, profe, mira, estoy pensando sobre este tema, ¿cree que esté bien? Y bueno, pues a lo mejor por ahí les puedo dar alguna idea o algún consejo de qué seguir. No se vayan a hacer un tema muy amplio, ¿sale? Si váyanse a temas muy específicos para que no tengan que extenderse tantísimo, ¿sale? Digo, no les digo un total de páginas a realizar porque no me gusta hacerlo, porque yo creo que cada uno de ustedes debe de entender y comprender qué es lo que necesito yo de información, cuánto es lo que voy a hacer. A veces si yo les digo 5 páginas, se van estrictamente a 5 páginas y si a lo mejor podían meter más cosas, pues dejaron mucho de fuera por ajustarse a esas 5 páginas. Entonces, no, yo les doy esa libertad de que mientras cumplan con todos los puntos que les solicito, pues lo hagan el número de páginas que a ustedes les parezca mejor. Cuiden mucho el no solamente ir a portales, copiar y pegar la información en su trabajo. Yo me doy muy fácilmente cuenta de cuando solamente copian y pegan. Es muy fácil darse cuenta. Es importante que en este trabajo ustedes redacten de sus propias palabras también. Pueden citar párrafos como completos de un autor y citar el autor. Y esa cita obviamente va a ir en la bibliografía completa, ya escrita la bibliografía completa. Pero también vayan complementando con palabras suyas, ¿sale? Por ejemplo, aquí el autor, Juan Pérez, en el 2011 dice que, no sé, el calentamiento climático, bla, 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 es por esto y de esto.
De lo cual, pues podemos observar que esto y esto, pero este otro autor dice que esto y lo otro, ¿sale? Entonces, debe de ser un trabajo en el que van combinando, sí, las citas que van viendo y revisando, y también sus propias palabras. Ese es el chiste, eso es lo que hace valioso un trabajo, no la cantidad. Si es un trabajo de 50 hojas, puede ser que a lo mejor todo lo copiaron y lo pegaron y realmente pues eso no sirve de nada. Pero lo más probable es que ni siquiera leyeron su propio trabajo, cómo quedó. Solamente copiaron y pegaron y lo presentaron. En cambio, a lo mejor un trabajo de 6 páginas, bien estructurado y se ve que va su sello con sus palabras y todo, pues tiene más validez que el trabajo de 50 hojas nada más copiado y pegado. ¿Sale? Entonces, tengan cuidado con eso, háganlo con tiempo, por eso todo eso se lo estoy dejando con tiempo, y dudas que tengan me pueden consultar directamente sin ningún problema. Entonces, no hay ningún tipo de excusa para que al final o no lo presenten, o hagan un trabajo que no se pidió, o hagan un trabajo ahí, pues nada más al ahí se va, así como que nada más para que no me diga nada, etcétera, ¿sale? Yo esos trabajos al que le doy más puntaje este último parcial, y como saben, yo leo. Entonces les digo, pues, también me doy cuenta si alguien se copió con otro, alguien le pasó el trabajo a un compañero. El trabajo es individual. Entonces, hay tiempo, hay muchos temas diversos. Les repito, no se vayan a temas muy amplios porque seguramente no van a alcanzar a abarcar todo. Entonces, a lo mejor se hagan mención de un tema amplio, pero ya después ahí aclaran, pero me voy a ir sobre esta línea y pues vamos a darle énfasis a este punto, ¿no? En particular. Y ya pues se van sobre esa línea, ¿no? Ya se entienden el trabajo que van sobre esa línea. De los puntos que yo les pido ahí es una carátula, una introducción, el desarrollo, conclusiones, bibliografía. Bueno, entiéndase que la introducción es lo que hacen al final, cuando ya terminaron el trabajo. ¿Por qué? Porque la introducción es el introducir, valga la redundancia, al lector a lo que va a ser su trabajo. ¿Sale? Entonces yo no puedo introducir a mi trabajo cuando pues todavía no sé ni la estructura que le voy a dar o de qué lo voy a hacer. Entonces tengo que hacer mi trabajo y al final ya hacen una introducción. A lo mejor la introducción les va a media página, una página. O sea, una introducción no tiene que ser tan amplia para que más bien el desarrollo es el que va a abarcar la mayoría del trabajo. ¿Sale? Entonces, esa introducción, pues básicamente es una introducción a su tema. No adelante, no es que van a escribir todo su trabajo en una sola hoja que es la introducción. No, no, no. ¿Sale? Solamente den, ese trabajo, pues básicamente se va a hablar del ejemplo otra vez de calentamiento climático, pues por la importancia que tiene, porque se ha visto que a lo largo de las décadas, pues se ha visto este problema, por esto, y actualmente, pues las condiciones del planeta están así, asado, 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 y y pues por eso este trabajo se va a enfocar en esto, pero viendo nada más este punto de vista o no sé, lo que sea que vayan a desarrollar, ¿vale? Entonces, básicamente sobre esa línea. Sean cuidadosos con eso y les repito, cualquier duda, sin problema alguno, búsquenme, pregunten para que no tengan ningún tipo de dificultad al final, ¿sale? Bueno, jóvenes, pues vamos a dejar hasta aquí. Ya la semana próxima tenemos nuestra última videoconferencia seguramente. Y la última clase que es, bueno, miren, otra vez, antes de que ya terminemos, ya vamos a terminar. La próxima semana es 15. Sí tenemos, bueno, si se acuerdan, creo que hay puente, me parece. Yo en lo personal, pues, quisiera que tuviéramos ya sea la clase o de pronto les hago una clase grabada, pero pues sí me gustaría que nos conectáramos porque va a ser la última. Y puede ser igual una clase tan larga, puede ser una clase corta, pero ya vemos si se las grabo o tenemos videoconferencia. Yo ya les aviso durante la semana, ¿sale? Y el 22, que es la última semana, sí me gustaría conectarme con ustedes, quizá no para clase, pero para ver dudas que lleguen a tener. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, Ok, bueno, pero no quiere decir que estos días restantes y la otra semana no me puedan consultar. No, 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 ¿sale? A lo mejor alguien quiere aventarse el trabajo final de una vez esta semana o durante la otra. Entonces no hay problema, ¿sale? Pueden igual consultarme o pueden ir adelantando, no hay ningún problema, ¿sale? Para eso es, para que vayan empezando por ahí. Primero a lo mejor identifiquen qué tema van a trabajar, ¿sale? Después empiecen a ver qué fuentes van a consultar. Ya tengan ahí sus fuentes y todo y empiecen a leer, empiecen a descartar cuáles sí me sirven, cuáles no, etcétera. No hay tampoco un número de fuentes a consultar
pueden utilizar 5, pueden utilizar 10, pueden utilizar 15, las que ustedes consideren necesarias, ¿sale? Tampoco es que les voy a criticar porque utilizaste solamente 5 fuentes, pero hiciste un buen trabajo, bueno, ahí se va a ver. Igual, si me pusiste una bibliografía de, de 20 fuentes, pero aparte las escribiste mal y el trabajo está todo mal hecho, mal estructurado, bueno, pues no te va a ir bien. Acuérdense que yo no califico la cantidad, sino la calidad, ¿vale? Entonces también cuidado con eso. Bueno, chicos, pues vamos a dejar hasta aquí. Si no hay más, pues vamos a dejar. Cuídense mucho. Cualquier cosa me escriben. Subo la clase en un rato. Y ahí les aviso en el grupo de WhatsApp. Por si quieren volver a repasar algo o volver a revisar algo, pueden entrar. Incluso esto mismo que estoy hablando, pues pueden irse al video y ya lo ven hasta el final y ver qué estoy diciendo de todo esto. ¿Sale? Cuídense mucho, cualquier cosa y nos mantenemos en contacto. Cuídense. Bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.